Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Aquí estamos conectados, siendo las 19 horas, desde aquí de Mar del Plata, Argentina, Ministerio Agua de Vida a las Naciones, transmitiendo para todas las redes sociales. Así que bueno, le damos la bienvenida, hermanos. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde en este Amén. día, que realmente podamos compartir la palabra en este día que el Señor ha preparado. Hoy vamos a contar un poquito nuestro testimonio personal y nuestro llamado, y vamos a compartir una palabra que el Señor nos ha dado en este día, ¿no? Que tiene que ver también con nuestro testimonio personal, con nuestro llamado. Realmente el Señor prepara todas las cosas, así que gloria a Dios. Hermano Tito, Dios lo bendiga, hermano Tito, el Señor lo bendiga. ¿Quién más está ahí conectado que no alcanzo a ver la foto? Gloria a Dios. Vamos a ir esperando que los hermanos se comiencen a conectar. Amén. Yo voy compartiendo las páginas. Amén, sí. Bueno, gloria a Dios, de a poquito. Hermana Susi, Dios te bendiga, hermana Susi. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos, hermanos, en este día. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando los hermanos ahí por las redes. A veces no hay un buen internet. No todos por ahí tienen alcance a tener una buena señal. Hay gente que está en las periferias de la ciudad y a veces no tiene señal. Por ahí tiene datos, pero no tiene señal por las antenas. A veces, o se le corta. También hay una hermana que decía que, bueno, nos ve a nosotros en cámara lenta y no nos puede escuchar porque se le corta, ¿no es cierto? Y es un problema también de las compañías de teléfonos, ¿no? Que a veces no dan el alcance, la señal para que la gente se pueda conectar. Así que bueno, ya se va a inventar algo donde todo el mundo tenga acceso libre y gratuito para todo lo que es las redes sociales, para el Wi-Fi. Así que bueno, ojalá Dios quiera que pronto podamos tener este servicio también. Hermano Walter, Dios lo bendiga, hermano Walter, ¿cómo anda? Bendiciones para todos los hermanos que se van conectando. Amén. Sí, hoy es el día del cumpleaños aquí del siervo, del pastor. Así que bueno, luego que oremos vamos a orar por él también, que el Señor, bueno, comience a darle una nueva temporada a su vida, un renuevo. Se necesita un renuevo realmente. La verdad que bueno, que Dios pueda darle todas las palabras, las promesas que Él ha hecho con su vida, que Él las pueda Amén. ver en cumplimiento, ¿no? Muchas de esas promesas se han cumplido en su vida y otras se cumplirán. Así que bueno, Pastor Juan Carlos Mesia, Dios te bendiga, Juancito, querido, familia Mesia, Johnny, la abuela, los chicos, hermana María Angélica, Dios la bendiga, hermana, bendiciones. Mariela Peranzi. Hermana Mariela, Dios te bendiga, vamos a estar orando por tu papá cuando termine el maná. Por esa complicación ahí que surgió, que no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿no es cierto? No pueda revertir. Amén. ¿No? Tenemos un Dios todopoderoso que realmente se compadece de nuestras vidas, así que bueno, gloria a Dios, hermano, que tengamos fe, que no se corte la fe, que no se pierda la fe, que la fe pueda ser alimentada todos los días a través de la palabra de Dios, y no solamente en estos 3 días que estamos junto a ustedes, sino que cada día usted pueda tener comunión diaria con Dios, que al despertarse lo primero que usted pueda decirle al Señor: gracias, Señor, por este día, ¿qué tienes preparado para mi vida en este día? Quiero hacer tu voluntad en este día, quiero que tú cumplas tu propósito en mí, quiero que tú cumplas tu voluntad perfecta en mí, ¿no? La verdad que si uno hace esa oración es como que hay una diferencia, porque es como que uno empieza el día de una forma diferente, ¿no? Es como realmente ponernos en manos de Dios en lo que venga en el día. Hay días que son buenos, hay días que no son tan buenos, pero cuando uno ora a la mañana ni bien abre sus ojos, que podamos decir: Señor, ¿qué tienes preparado para mi vida en este día? Y que lo que tenga que hacer yo esté dentro de tus planes, dentro de tu voluntad, realmente, y consultar a Dios en todo.
no porque seamos paranoicos ni nada, pero realmente nosotros deberíamos consultar a nuestro Padre que está en el cielo por todas las cosas, por las decisiones que pensamos tomar, por algo que estamos orando, que realmente el Señor nos pueda guiar y nos pueda confirmar si realmente estamos haciendo su voluntad, ¿no es cierto? Y Dios le gusta que nosotros lo consultemos, aunque Él ya sabe todo, nosotros no lo sabemos, pero por lo menos consultar a Dios, ¿no? Decir, Señor, tengo que tomar esta decisión. ¿A vos qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago? Y esperar que Dios nos conteste también. Porque a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué hacemos? Salimos de nuestra casa, vamos y lo hacemos. No esperamos su respuesta, ¿no? Entonces, esperemos la respuesta de parte de Dios. ¿Amén? Amén, amén. Ahí están mandando Sí, tortitas. Están saludando. Amén, amén. Así que bueno, muchas gracias a todos los hermanos. Amén, hermana Norma, Dios te bendiga. Y hoy, o sea, a la noche silencié todos los grupos porque eran montones de mensajes y diferentes horarios, gente de Estados Unidos, de España. Bendiciones, Estela Mari, Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Todo. Y bueno, de Estados Unidos me mandaron temprano también, me mandaron muy tarde porque allá es... ¿no es cierto? Hay 4 horas de, claro, de cuando diferencia. llegó el cumpleaños, que eran las 12 de la noche, ¿no es cierto? Allá, bueno, parecía las temprano, 8. pero acá era de madrugada. Claro. Y así, ¿no? Un hermano, un pastor de España, y después todos los hermanos de acá. Ahora me doy cuenta de la cantidad de gente, porque justo estaba en el trabajo hoy y uno de los chicos de ahí me dice, ¿y le contestás a todos los mensajes? Digo, trato de hacerlo con todos. Creo que la mayoría se los contesté, a la mayoría. Porque, o sea, me gustan ese hecho, en el sentido de que cuando alguien cumple años, de uno poder realmente saludarlo, ¿no? Y si a uno lo saludan, poder responderle, porque es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Amén. Porque a veces uno dice, bueno, doy gracias a todos por no saludar a nadie, ¿no? Pero es bueno poder saludarlos especialmente y bueno, agradecerles por todo demostración de cariño, de amor de todos ustedes. Sinceramente, como yo le decía a una hermana hoy, una hermana me decía, bueno, dice, Dios lo bendiga, pastor, dice, porque usted es un gran siervo de Dios. No, digo, son un pequeño siervo de un gran Dios, ¿no? Dice, porque ustedes son gente buena, dice, Dios lo va así. Digo, todo lo que somos es por Cristo, no es porque ha sido algo nuestro, una obra nuestra, ¿no? Todo lo que somos por Cristo, realmente vivimos para Él y nos gusta, realmente nos da mucho gozo poder trabajar para Él, poder realmente servirle a Dios, así que amén. Una alegría, gracias a todos los saludos. Amén, y mañana es nuestro aniversario de casado, siempre fue así, todos los años, él cumplió los años y al otro día nos casamos nosotros, así que bueno, estamos cumpliendo mañana, si así el Señor lo permite, 38 años de aniversario de casados, así que bueno, mañana no va a haber maná, pero el día jueves sí, así que bueno, si usted quiere orar por nuestras vidas, gloria a Dios, necesitamos su oración. Es una buena estrategia, usted varón, si se va a casar, trate de que las fechas sean recordables. Entonces, para no olvidarse y no tener un problema con su esposa, lo mío fue fantástico porque justo el 18, ¿no es cierto? Y el 17 cumple, entonces no nos podemos olvidar nunca, ¿no? Por ahí es para no comprar 2 regalos, ¿vio? Eso también. También puede ser, ¿cierto? ¿no? Digo yo, no sé, por ahí. Se ahorra un regalo para los 2 días, ¿no? Bueno, el sábado nos van a festejar le van a festejar el cumpleaños y nuestro aniversario también, nuestros hijos, así que bueno, gloria a Dios, va a haber ahí un costillar ahí, algo, no sé, están preparando un holocausto a Jehová, seguramente. Así que bueno, gloria a Dios, hermano, estamos felices y contentos de poder estar con ustedes, compartir la palabra, realmente es una bendición poder llegar a esta edad y poder tener energía y tener ganas de seguir sirviendo al Señor y que realmente el Señor nos pueda dar larga vida para que realmente poder hacer un montón de cosas que uno quisiera hacer, pero todo está en manos de Dios, Él es el dueño de nuestra vida y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver la palabra en este día, Todavía hay muchas cosas para hacer. Amén. Y bueno, yo creo que Dios es bueno y Él nos va a dar un poco más de carretel en el hilo. Amén. Hasta que sea el tiempo, ¿no es cierto?
y tratar de hacer lo correcto. Tal vez en algunos casos sin mucha cantidad de simpatizantes, ¿no es cierto? Porque tiene que ver también con el tipo de mensaje de este tiempo, ¿no? Sería para nosotros fabuloso tener una iglesia de 300, 400, 500, 1000 personas, pero tener un mensaje exitista donde realmente no se dice toda la verdad, ¿no? Pero nosotros fuimos llamados de esa forma, no podemos rehuirle al llamado que Dios nos hizo a nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que es algo especial. La gente que Dios nos incorpora y nos manda son personas que también tienen ese pensamiento o han sido defraudados en su fe. Y la idea es de poder restaurarlo. El ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, el ministerio de restauración, siempre nos habló de eso, nos habló a través de Nehemías. Nos dijo que nosotros éramos, el espíritu de Nehemías estaba en nosotros, restaurar los muros antiguos, las puertas, los cimientos de generaciones, porque Dios sabía de que en este tiempo los cimientos de la iglesia están bastante sacudidos y tiene que salir la iglesia verdadera. No digo que la somos nosotros, ni que nosotros vamos a hacer eso, pero vamos a aportar el granito de arena para poder llevar la verdad, llevar la verdad. No es nuestra verdad, porque seríamos ilógico si nosotros dijéramos eso es la verdad y porque nosotros lo creemos. No, es lo que está escrito. Amén. Cuando uno dice textualmente lo que está escrito, uno es responsable de lo que le agrega, pero lo que está escrito ya, es la verdad de Dios. Amén. Y uno tiene que tratar de hacer eso, y ese es el llamado. No a todos les alegra, pero yo creo que edifica a la iglesia del Señor de que usted amén. Y yo podamos saber la verdad. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer una oración, hermano, amén. Y vamos a antes de compartirle la palabra, vamos a contar nuestro testimonio personal y el llamado nuestro. Amén. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en este día. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta, porque sabemos que te hemos fallado en este día. En algún momento te fallamos, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Sea de hecho, de pensamiento, con lo que sea. Sabemos que en algún momento, Señor, hemos hecho algo que no te ha agradado. Por eso te pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, Señor. Y pedimos de que realmente restaure, Señor, la relación contigo, Señor, una vez más. Por eso es que clamamos a la cruz de Cristo y en su nombre, Señor, entramos delante de tu presencia a través del Espíritu Santo, creyendo, Señor, de que tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, también un Dios de justicia, Señor. Pero eres un Dios bueno y perdonador, Señor. Señor, que tú, Señor, estás con nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ya nos habías escogido. Y eso es maravilloso, Dios. Es maravilloso de que no había ni idea de nuestra creación, ni quiénes iban a ser nuestros padres, ni nuestras madres, pero tú ya nos habías escogido. Eso es tremendo, Señor. Es tremendo saber, Señor, cuánto importamos para ti, Señor. Por eso te damos gracias. Yo te doy gracias especialmente en este día, Señor, porque me has dado un año más, Señor, un año más para seguir trabajando en tu obra. Señor, un año más, Señor, para vivir, Señor, con mi familia, disfrutar de mi familia, de mis hermanos, y disfrutar de ti, Señor, de tu palabra, Señor, realmente de la obra, Señor. Realmente es un regalo precioso que me has hecho, Señor, el haberme atraído, Señor, con esos lazos de amor a la cruz, Señor. Y realmente soy agradecido por todo lo que has hecho, Señor, por toda mi familia, mi casa, Señor, por todos los hermanos y amigos, Señor, porque no solamente son hermanos, Señor, tal vez con todos no nos conocemos, pero en algún momento yo creo que seremos, Señor, amigos, porque ese es el punto, Señor, no solamente ser hermanos, sino amigos. Así como le dijo el Señor, ¿no?, que ya les iba a llamar amigos, ¿no es cierto? Qué bueno, Señor, qué bueno. Realmente es, Señor, una oportunidad tremenda el de servirte a ti, Señor. Por eso yo te agradezco por la salud, Señor, y por todo, por mi familia. Gracias por los hermanos. Yo te ruego en este día de que te quedes con nosotros, nos acompañes con tu Espíritu Santo, Señor, y que realmente podamos tener un buen tiempo en tu palabra, Señor.
Ayúdanos, ministranos, Señor, danos sabiduría para hablar de tu palabra en este día también. Y guíanos, Señor, para poder contar un poco de nuestra vida a lo largo de estos años. Señor, resistimos al diablo en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, le prohibimos que intervenga en este momento. Señor, sea atado y encadenado todo poder de las tinieblas, Señor, en las regiones celestes. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y levantamos en alto la cruz de Cristo sobre todas las cosas. Señor, tú eres el único Dios, el Dios que no ha sido creado por nadie, sino que tú eres Dios. Yo soy el que soy, decías tú, Señor, y realmente eso es maravilloso. Aunque nuestra mente no lo entienda, lo creemos por fe, Señor. Gracias. En este tiempo, quédate con nosotros en el nombre bendito de Jesús. Ilumina a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, suple cada necesidad que ellos estén pasando en este momento y que podamos tener un buen tiempo en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos. Queremos saludar a David. Dios te bendiga, David. Gracias, Estela Maris, Melo, por el saludo. Gracias. Hermana Graciela, hermana Graciela, Teresa hermana Graciela Pellegrino. Graciela Pellegrino. Amén, amén. Dios los bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Bueno, hermano, yo quería compartirles, en primer lugar, antes de compartirles la palabra, en breves palabras, mi testimonio personal. Digamos que yo conocí al Señor más o menos a los 18 años. Aunque cuando yo era niña, tendría 8 o 10 años, digamos que por primera vez fui a una iglesia evangélica. Una vecina me hacía escuchar la radio cristiana de Uruguay, y los que tienen la edad mía se van a acordar. En las 7 mares sería. No, yo estoy contando mares. El testimonio, no vos. ¿Se acuerda la radio esa, la que dice la Noble 7 Mares? La Noble 7 Mares, que venía, era para arriba o era para hacia lo ancho. Bueno, varias bandas. Mi mamá me dejaba encargada a la vecina y la vecina me cuidaba, 8, 9, 10 años, me quedaba con ella a la tarde. Y la vecina me ponía los programas cristianos, que yo no entendía nada, y en alguna oportunidad me llevó a la iglesia. Me acuerdo de que veía gente que estaba llorando y no entendía nada. Yo decía, ¿por qué lloran? Era que estaban orando, ¿no? Y también me habían ungido con aceite en alguna oportunidad cuando era chica, aunque yo no entendía nada. Pero en ese tiempo yo lo conocía a Dios de oída, solamente de oída. Había escuchado su nombre, lo veía a Dios como una religión. Pero después pasaron los años y tal vez habrá tenido problemas ya de adolescente con mi padre biológico. Por ahí no tuve una buena relación, mi padre era un poco agresivo, ¿no? Entonces por ese tema fui entrando en una depresión, ¿no? Cuando ya entré a la adolescencia, digamos que fui entrando en una depresión, ¿no? Hoy sería una depresión aguda, ¿no? Antes se trataba como paranoias y cosas así, pero hoy sería una depresión, ¿no? Una depresión por maltrato, una depresión por la mala vida, ¿no? De tener problemas familiares, ¿no? Y bueno, y así, cuando yo realmente conocí antes de casarme y antes de ponerme novio con aquí el señor, yo trabajé en una empresa con la que fue mi suegra. Fíjese usted, ¿no? Qué curioso, ¿no? La que fue mi suegra, la mamá de mi esposo, fue mi compañera de trabajo. Y por intermedio de ella, yo conocí al que hoy es mi esposo. ¿Cómo me conocí con él? Por foto. Tipo de película lo nuestro, Y lo conocí a él por una foto, porque me mostró una foto. Acuérdese que yo no era creyente, no estaba convertida, ¿no? Bueno, así fue que nos conocimos, nos pusimos de novio, nos casamos, y luego que nos casamos ya había nacido nuestra hija. Nosotros tenemos convertido un poco más de 40 años, 43 años más o menos. Con mi hija ya nacida, es como mi suegra, que era creyente, mi suegra era evangélica, y su hermana, la tía de mi esposo, la tía Berta, me llevaron por primera vez a una iglesia. Y ahí realmente empecé a conocer del Señor. Ahí donde el Señor sanó mis heridas, sacó la depresión de mi alma,
transformó mi vida, me puso un nombre nuevo. Ahí ya dejé de ver a Dios y a escucharlo a Dios de oídas, sino que ahí pude tener un encuentro personal con Dios. Él llegó al camino un poco después, ahora Él va a contar, ¿no? Pero ahí yo comencé a transitar este camino del cual jamás me he arrepentido y jamás lo haré, porque mi vida estaba en tinieblas, mi vida estaba en oscuridad, en depresión, en enfermedad, 3 intentos de suicidio, tomaba medicación ya, 16, 17 años tomaba medicación para los nervios, intentos de suicidio, de tirarme abajo de auto, de querer tirarme en el mar, porque no encontraba un sentido a la vida. No tenía fe, no tenía esperanza, sentía que mi vida no valía nada, sentía que mi vida estaba perdida, que yo no tenía un propósito en mi vida. Y Dios permitió todo ese valle de sombras y de muerte para poder en algún momento tocar mi corazón, tocar mi alma, poder tener un encuentro personal con Él, ¿no es cierto? Y así yo llegué al camino del Señor. Ya estábamos casados, teníamos nuestra hija, y así comencé a transitar este camino. Y 8 meses. Claro, 8 meses tenía nuestro segundo hijo, tenemos 4 hijos. Y así comenzó, ese es mi testimonio, digamos, personal, en la cual en ese proceso también Dios sanó mi cuerpo. Tenía un tumor, tenía algo en mi útero, en algún momento Dios lo sacó también, y de cuántas cosas más habrá sanado Dios mi vida que tal vez no me haya enterado nunca, pero creo que la sanidad más grande fue la del alma, ¿no? Ahí realmente pude experimentar del amor de Dios, que Dios me amaba, que era mi papá, que Él me daba una identidad de hija, que Él cambiaba mi nombre, Él transformaba mi vida y me daba esperanza, ¿no? Ponía esperanza en mi corazón. Así fue que yo me acerqué al Señor y comencé a creerle a Él y a conocerlo. Así que bueno, ahora le voy a dejar, ese es mi testimonio personal, a mi esposo, porque el de él es un poco más largo que el mío. No es tan largo. Hacia acordate, por los números, más o menos tenemos nosotros 38 años casados, pero tenemos menos de creyentes. Claro, te dije más de 40, claro. Fuimos a la iglesia. Sí, 36 años más o menos. Sí, más o menos. 36. No, Carolina tenía 6 años, por ahí Matías tenía 8 meses cuando empezamos a ir a la iglesia. Sí, ¿no? realmente de convertirnos, ¿no? Claro, porque esto fue gracias a hay una personita que está ahí, que se llama Berta Lilian Siciliti, bueno, que está ahí conectada también. Bueno, ella es mi tía, siempre he hablado de ella, ¿no? Y que ella ya iba a la iglesia. Amén. Saludos, tía. Amén, bendiciones, Berta. Ella iba a la iglesia y bueno, era la que nos predicaba, ¿no? Y yo en ese tiempo no quería saber nada, ¿no? Era muy... O sea, no. Vio cuando usted dice, bueno, yo no tengo problema, yo no maté a nadie, no soy un ladrón. Bueno. Yo soy bueno, ¿para qué quiero a Dios yo? ¿Para qué lo quiero? Siempre tenía una idea de Dios vaga, ¿no? Porque por ahí uno en ese tiempo creía en los platos voladores, no sé cuántas, aunque había platos voladores en casa, pero no de eso, pero uno creía en todas esas cosas, ¿no? Y decía, bueno, que vendrá alguien del cielo, y no creíamos, yo no creía por lo menos en un Dios real, ¿no? Porque yo había pasado una infancia bastante complicada, también, ¿no? Lo que es, ¿no? La familia, ¿no? Problemas de familia con mi padre. Mi padre por ahí no era violento, pero no estaba, era ausente y ni amor ni nada por el estilo. Fui criado por casi mi madre. Mi madre fue madre y padre. Y bueno, creer en Dios, ¿no es cierto? Cuando uno estaba en la pobreza, una pobreza bastante complicada, estamos hablando de pobreza, ¿no? Ahora uno dice, yo soy pobre, pero tenés un celular, tenés un techo, tenés comida. Y en ese tiempo, por ahí, de esos gobiernos, en el año 65, estamos hablando del año 65, ahí un saludo de la tía. En el año 65 era muy difícil, había una depresión grande en el gobierno y realmente la pasamos muy mal de ir a buscar cosas que tiraban de un frigorífico para poder comer, ¿no es cierto?
Y era un largo trecho, lo hacíamos con mi hermano mayor, mi querido hermano Alfredo, que me saludó también temprano. Y caminábamos por una vía, todo por una vía abandonada, hacia las partes de atrás del frigorífico a buscar lo que tiraban en ese tiempo. En ese tiempo se tiraba lo que hoy se vende, ¿no? La quijada, el morro que le dicen a la nariz o la oreja. Y eso es lo que nosotros íbamos a buscar. Y cuando yo volvía cargado con esa bolsa, yo le reclamaba a Dios. Si había un Dios, yo le reclamaba. Tendría 5 años yo. 5 años, ¿eh? 5 años. Hoy usted tiene 7 años, 8 y su hijo no le deja salir a ningún lado. Nosotros tenemos 5 años, 4 años y ya andamos hombreando la vida, ¿eh? Y realmente la pasamos difícil. Y yo le reclamaba a Dios muy fuertemente. Realmente yo decía, si vos existís Dios, si vos existís Dios, digo, ¿por qué tengo que pasar esto yo? Si yo no tengo nada que ver. Yo soy un chico, no tengo infancia, no tenía juego. Y así crecí. Por eso que me fue muy difícil entender el amor de padre cuando me presentaron a Dios. Cuando mi tía Berta y mi madre me presentaron a Dios, yo no lo quería. ¿Por qué? Porque era la imagen del padre. Y yo no había tenido padre, ¿no? ¿Cómo sería de que el día que fallece mi padre yo no pude encontrar un momento bueno para llorar por él? No pude llorar por él, mi hermano tampoco. Y es triste eso, ¿eh? Es triste, es triste. Sin embargo, cuando mi madre parte de este mundo, yo tuve mucho tiempo mal. No porque se murió, y yo sé que voy a estar con ella de nuevo, sino por el hecho de lo que ella hizo por nuestras vidas, ¿no? De acercarme a Cristo juntamente con mi tía. Y después de recibir a Cristo, de ir, después de tanta insistencia, que iba mi esposa a la iglesia, y yo, como iba mi hija Carolina también, y yo me quedaba a veces con Matías, que era el más chiquito, empecé a ir. Pero empecé a ir para vigilar, no para que yo necesitaba. Yo decía, no necesito nada. Yo voy a ir para vigilar, digo, a ver qué hacen estos ahí, estos locos ahí adentro, porque siempre me parecían que eran locos, ¿no? Y fui, y realmente eran locos. Y son locos, ¿no? Somos locos. Pero yo lo extraño. O sea, que vos entras a la iglesia y todos te saludan, te dan besos. Yo decía, ¿y esto quién los conoce? ¿Quién los conoce esto? ¿Qué me vienen a saludar a mí? Yo decirte hermano. Claro, yo los quería mandar a pasear a todos, ¿no? No quería saber nada. Y así es como empecé a ir. Y bueno, un día mi esposa pasa adelante y yo le digo, ¿qué va a hacer? No, se va a orar. ¿Y para qué eso? No sé, dice voy a pasar porque creo que la llevaba mi suegra, mi mamá y mi tía la pasaron al frente en la iglesia y bueno, y el pastor oró y ella dijo que sintió un fuego, qué sé yo, y bueno, y de su útero desapareció lo que había porque el médico después no lo encontró, porque ella ya no podía quedar embarazada, o sea, después que había tenido ya 2, no podía tener más, y bueno, después quedó embarazada después de Manuel y de Marco, ¿no es cierto? Y bueno, su matriz siempre estuvo bien. Y yo dije, acá algo hay, ¿no? Acá algo hay. Y yo dije, pero siempre esa rebeldía en mí, ¿no? Ella, mi esposa, dice, mira, el pastor está llamando para que dejen de fumar. Dice, ¿por qué no pasás? Y yo digo, ¿no entendiste lo que dijo el pastor? Sí, dice, para que dejen, bueno, dice, los que quieren dejar de fumar. Digo, yo no quiero dejar de fumar. Bien rebelde, ¿no? Eso fue el domingo. El lunes no pude fumar nunca más. Desde ese día, nunca más pude agarrar un cigarrillo. El Señor lo sacó. Ah, sí, vos sos así. Yo te quiero a vos, yo necesito que vos entres y yo te voy a sacar todo. Me lo sacó el Señor. Nunca más probé un cigarrillo. Así fue. Y así después, bueno, cuando fuimos metiéndonos en el río, yo empecé a investigar a la iglesia, ¿no? Era un inquisidor yo empecé a investigar la iglesia. Yo dije, me voy a meter acá, ¿qué hay que hacer acá? ¿Y cómo puedo hacer para estar adelante en el altar? Y dice, tenés que hacer de camillero. Bueno, ¿qué curso hay que hacer? Me hice los cursos de camillero, los cursos de ujier, todo. Yo quería estar ahí, quería ver qué había, qué era. Y bueno, y pasé y veía que la gente se caía y yo digo, ¿qué pasará? Acá se desmayan. El pastor tiene poderes, algo. Yo digo, ese es como el mago Simón, ¿no? Yo quiero tener eso. Y el Señor a mí me mostró un milagro con un niño. Y ahí fue
donde hizo el clic en mi vida, ¿no? Yo tenía un niño de unos 5 añitos en mis brazos, porque la mamá me lo dio y dice, toma, ese tenerlo levantado, y tenía el pie plano, era una empanada el pie, una empanada, ¿vio? Plano, y dice, bueno, vamos a orar por el pie plano, y yo decía, ¿qué le va a hacer la curva al pie? ¿Qué hay, un médico acá, algo? Y el Señor le hizo la curva de los 2 piecitos delante de mis ojos. Delante de mis ojos vi ese milagro. Y cuando quise acordarme, un día dije, ¿qué estoy haciendo acá? Ya había pasado más de un año. Y estaba metido hasta acá, hermano, ya. Ya el Señor me había transformado, ya había transformado mi vida. Me había sacado todas esas ideas locas y realmente me convertí, hermano. Me convertí porque encontré a un Dios amoroso, un Padre amoroso, que me rescató, no solo a mí, a mi familia, rescató mi matrimonio. Y bueno, y a contra de todos los pronósticos míos, mi tía y mi madre, ellos me decían, yo te veo predicando, vos vas a ser pastor. Estamos hablando de cuando yo tenía un año de creyente. Yo, digo, 89, yo le decía 90. A mi tía, digo, estás loca, tía, vos. Estás loca, tía, ¿qué decís? Sí, no, pues yo te he visto, he tenido visión, te he visto predicando arriba en un altar. Yo, estás loca, tía. Y bueno, así fueron pasando los años donde realmente empezamos a trabajar con mi esposa, porque nosotros cuando es lo que pasó con nosotros, cuando nos convertimos de una, hermano. Jamás abandonamos al Señor, jamás. Mire que hemos pasado situaciones terribles, pero no nos fuimos nunca. Nos fuimos de la iglesia, la estructura. Nos fuimos de la iglesia, sí, pero no de Dios. Nunca nos fuimos de Dios, nunca nos volvimos al mundo. Anduvimos mal, golpeados, pero nunca abandonamos al Señor. Y eso fue lo que nos mantuvo a nosotros de poder empezar a tener experiencia. Y así empezamos a trabajar en los barrios, a tener casas de oración, a tener un comedor en nuestra propia casa de todos los chicos de la villa, tener una casa de oración dentro de una de las villas más peligrosas de Mar del Plata, hermano. Y eso lo puede contar. Hay un pastor que ahora es pastor, que él iba a la casa de oración, él iba al comedor, era un niño, y hoy es pastor, hermano. Mire, usted trabaja, hermano, predique, siembre. Usted diga, no, pero esto es de gusto. No, hermano, Señor, así sea por uno. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Y así, hermano, no sé, hay varios que se han salvado, la mayoría después, porque era un lugar de mucha delincuencia. Estamos hablando que nosotros dábamos a la casa de oración y a veces nos teníamos que tirar al piso porque las balas pasaban, se tiroteaban con la policía. Cuando tuvimos la carpa afuera de la villa, enfrente de la escuela, a veces era el tiroteo. Era terrible, pero era lo que el Señor nos llevó a trabajar ahí. Ahí te enfermaste. Hasta que llegó el tiempo donde es como todo, ¿no? Es como el maná. En un momento se acaba para empezar otra etapa. Y el Señor en un momento dijo, bueno, es tiempo de cambiar. Y nosotros seguíamos ahí. Y el Señor, ¿cómo podríamos decir? Permitió una enfermedad que nos agarramos del mismo contacto con la gente. Nosotros tomamos mate con la gente, nos contagiamos todos de hepatitis. Toda la familia. Menos el más chico, Marquito, que tendría un año y medio. Pero después nos contagiamos todos de hepatitis. Y en un mes salieron todos. Mis otros hijos y mi esposa en un mes salieron. Y realmente yo no salí, hermano. Yo me estaba muriendo. me estaba muriendo. Dejó de funcionar el hígado. Fuimos a ver los mejores especialistas. Me acuerdo en el hospital regional había una excelente doctora que fue la que me siguió y que realmente me agarró una hepatitis, se llama dromedaria, por el sistema, ¿no? Subía y bajaba. 6 meses estuve así. 6 meses con hepatitis. Si en un mes yo era el personaje de la máscara, era un poroto. Verde ya más que amarillo. Había adelgazado muchísimo. En ese tiempo yo tenía mucho pelo, pero había quedado como ahora. Había perdido el pelo, se me había escamado la piel, no podía ni caminar.
había adelgazado como 20 kilos, era un muerto caminando. Mi esposa me tocaba de noche, a veces seguía durmiendo, si estaba vivo me decía así, a ver, y yo como por ahí me movía, ella dormía, porque los médicos no habían dado esperanza, pero Dios siempre está, hermano. Y un día charlando con la doctora, le digo, doctora, si yo puedo venir aquí, ¿puedo ir a otro lugar? Bueno, sí, pero mientras vos no te canses, porque vos tenés que tratar de no esforzarte nada, porque, dice, tu situación no es buena, tenés el hígado disuelto. Hace una bolsa de polietileno, se disolvió el hígado. Las drogas, creo que no se llama droga, no sé si X, algo así, vitamina K, no dio resultado, las trajeron, no las podíamos conseguir, me las consiguió un farmacéutico, carísima, hermano, pero como yo lo conocía, me las consiguió gratis, pero no funcionaron. Y ese domingo fui a la iglesia, creyendo de que Dios podía hacer algo, ¿no es cierto? Y fui, y realmente el Señor hizo un milagro. El pastor dijo, si vos lo crees, esto digo, a eso vine. Si no, no hubiese venido, a eso vine. Y así fue, hermano. A contra todos los pronósticos, con el hígado disuelto, yo a los 2 o 3 días después de ese domingo, yo empecé a mejorar. Tenía hambre, empecé a andar mejor y fuimos al médico. Y el médico dice, no entendemos lo que pasó. Que hicieron un estudio. Vamos a hacer una ecografía, dice, porque a ver qué pasó. Bueno, me hicieron una ecografía y bueno, había un diagnóstico, o sea, el hígado estaba disuelto, y cuando me hacían la ecografía, los médicos se miraban, el ecógrafo se miraba entre ellos, porque yo digo, ¿qué pasó? No, dice, pero ahí debe haber algo mal acá. Dice, Dice, porque el hígado tuyo es como el hígado de un nene de 5 años. Dice, tenés un hígado... Nos equivocamos de diagnóstico. Sí, sí, pero se equivocaron en diagnóstico, pero el hígado no puede ser tan chico para una persona mayor. Era un hígado nuevo, Señor, no es que me restauró el que tenía, no, me dio un hígado nuevo. Un hígado nuevo. Y a mí, aún así, todo el médico dijo, mira, no vas a poder comer esto, no vas a poder comer el otro, no vas a poder comer frito, no vas a poder comer embutido, no vas a poder tomar alcohol, no vas a poder nada. Dice, tu vida vos tenés que cuidarte de esto, de aquello y lo otro. Y bueno, me fui para mi casa. Y le dije a mi señora, tengo hambre. Digo, prepárame de comer. Dice, ¿qué quieres comer? Estaba podrido de comer, hermano, hígado y no sé cuántas cosas más que me daba. Digo, haceme unos huevos fritos. Y me comí, hermano, 3 huevos fritos con mayonesa. Y aquí estoy, hermano. Nunca. ¿Y eso cuándo fue? Eso nunca un ataque de hígado. Nunca un ataque de hígado. Jamás. Jamás sé lo que es un ataque de hígado. O sea, cuando el Señor hace las cosas, las hace bien. Las hace bien. El Señor hace milagros. Y hace milagros hoy, hermano. Hoy hace milagros el Señor. El Señor ha sanado de cáncer, ha sanado de sordera, de ceguera. El Señor hace milagros. Solamente que hay que esperar. Y tiene que haber un propósito. Aunque el enemigo venga a buscarte, como me vino a buscar a mí una noche, una madrugada, el ángel de la muerte se me presentó a los pies de la cama. El príncipe de Persia era, y dijo, amén, te vengo a buscar. Y está de testigo el pastor Horacio Jaluf, que él era el anciano de la iglesia y me fue a ungir con aceite. El ángel de la muerte se paró al pie de mi cama y me dijo, te vengo a buscar. Y yo le dije, no es mi tiempo. No es mi tiempo, todavía tengo cosas para hacer para el Señor. Si no hubiese tenido fe, tal vez el Señor me hubiese llevado, hubiera permitido. Y se fue. Y después viene a las horas el anciano, Horacio Jaluf, viene a orarnos y me dice, ¿sabes quién estaba afuera? No sé, digo yo, ¿algún hermano? No, dice, el príncipe de Persia. ¿Y qué estaba haciendo? No sé, estaba esperando de afuera, dice. Digo, sí, yo lo eché de acá adentro. Ni la muerte, hermano. Cuando hay un propósito de Dios, ni la muerte te puede llevar. Solamente te vas a ir cuando sea el momento que Dios ha establecido. Y así el Señor nos llamó a las naciones, nos hizo promesa, no sé si vamos a ir nosotros, pero el Señor nos llamó a las naciones y ha permitido de poder trabajar y de crecer en la iglesia. ¿Por qué piensa
de que uno es tan fiel a Dios. ¿Cómo no serle fiel? Si nos sacó de la muerte. Muerte espiritual y muerte natural. ¿Cómo no amarlo a Dios? Hoy estaba leyendo una palabra sobre eso. Decía, aquel que no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos, dice, y no me puede, no me sirve. Y esa palabra siempre estuvo confundida, porque aborrecer en el idioma original es amar menos. El que no ama menos a su familia, ¿no es cierto?, que a Jesucristo, no sirve, y es cierto. ¿Cómo no lo vamos a amar a Cristo? ¿Cómo no lo voy a amar a Dios? ¿Cómo no lo voy a servir a Dios? ¿Cómo no lo vamos a servir a Dios? Aunque las promesas parezcan largas. Tal vez son largas, tal vez son para nuestros nietos, pero yo lo sigo creyendo como ahora. El Señor nos dio palabra para Bangladesh, para la India, para Estados Unidos. Porque el Señor dijo que había que reevangelizar a Estados Unidos. El Señor nos dio palabra y tengo las palabras anotadas de hace 30 años. Y yo sé que se van a cumplir, porque ya las que Él nos prometió se cumplieron. El Señor le había dicho a mi tía de que iba a ser pastor y he sido pastor, soy pastor. El Señor es fiel y el Señor ha hecho más promesas y se van a cumplir, hermano, como la que ha hecho en tu vida. Y aquí estamos sirviendo al Señor con amor. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. ¿Por qué nos amó primero? ¿Por qué nos salvó? Nos salvó nuestro matrimonio, salvó nuestra vida. Mire que hemos pasado, pero montones de pruebas. Pero aquí estamos, ¿por qué? Porque el Señor siempre estuvo y siempre estará. Amén, amén, amén. Y no solamente que nos salvó, sino que restauró todas las cosas. Teníamos un matrimonio a punto de divorcio, de separación, por todos los problemas emocionales, espirituales de nuestra vieja vida. Sin embargo, Dios restauró completo la familia. Toda la familia fue restaurada por el Señor. Y realmente es tanto el amor de Dios, el amor que Dios tiene con nosotros, hermano, que realmente Él tiene que estar en primer lugar en nuestra vida, realmente. Realmente tiene que estar en primer lugar. Y nosotros tenemos un llamado que lo tenemos hace 25 años, el llamado para pastorear, cuando éramos jóvenes, cuando no entendíamos nada. El Señor nos llamó, nos dio una palabra para las misiones, una palabra para pastorear. Y en ese momento éramos personas que no teníamos crecimiento, pero no saltamos los procesos. Dejamos que pasaran los años, nos fuimos preparando. Gracias a Dios pudimos desarrollar siempre nuestro ministerio. En los lugares donde estuvimos desarrollamos, abrimos cosas, abrimos institutos bíblicos, hicimos misiones, y dijimos, cuando llegue el momento nosotros vamos a obedecer ese llamado. Nosotros no saltamos los procesos, esperamos que el Señor nos dijera cuándo. 25 años de llamado y hace 5 años que estamos pastoreando, o sea, que mucho tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque el pastorado no es un título que te dan, no es un trabajo que uno puede decir yo decido ser pastor. El pastorado es... Yo renuncio. Es un llamamiento de parte de Dios. Es un llamado genuino, porque es mucha responsabilidad apacentar la grey. Sobre nuestras vidas hay muchas personas, muchas familias que nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros somos administradores, siervos inútiles, porque somos siervos inútiles de un Dios tremendamente grande, hermano. Pero le pedimos todos los días al Señor sabiduría de Dios para poder llevar adelante esta obra, esto que el Señor nos ha encomendado, que es nada menos que la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Ahora vamos a lo más importante. Amén, amén, amén. A lo más Compartimos importante. la palabra. Amén. La palabra del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Esta palabra también tiene que ver con nuestro testimonio personal. Ojalá tenga que ver con su vida también. Es Primera de Samuel, capítulo 7, del verso 3 al 12. Vamos a leer. Gloria a Dios. Samuel, juez de Israel. Era la época de los jueces en esa época.
Dice así el verso 3 del capítulo 7 de Primera de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bedcar. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Tremenda palabra, Podemos ver, digamos, el contexto histórico. Samuel como juez de Israel, puesto por Dios. El pecado de Israel, la idolatría, las abominaciones. Y realmente les habló, los confrontó Samuel a la casa de Israel, le dijo que se tenían que volver a Dios, que se tenían que arrepentir de sus iniquidades, de su falta, que si ellos se volvían a Dios, Dios iba a volver a ellos. Entonces, ahí decide el pueblo de Israel sacar la idolatría, quitar los Baales, dejar de adorar a otros dioses, se vuelven a Jehová, ¿no? Entonces él los convoca y le dice que bueno, vamos a reunirnos todos en Mizpa, vayan para allí porque yo voy a orar y voy a interceder por ustedes, ¿no es cierto? Y allí en ese lugar fueron reunidos todo este pueblo, ¿no? Pero allí también venía el enemigo. Cuando el enemigo se enteró que Israel iba allí a reunirse con Samuel, los enemigos también vinieron, ¿no es cierto? Vinieron para matarlos, ¿no? Por supuesto, porque los venían siguiendo, ¿no? Y estaba la intercesión, el ayuno, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Podríamos decir que esto es tipología de la iglesia, ¿no? Cuando las personas vienen a la iglesia, a la congregación y nos piden: pastor, ore por mí, ore por mi familia, ¿no? Y el pastor, que es el administrador, ¿no? Aunque es un siervo inútil, pero tiene la responsabilidad de interceder y de orar por esas ovejitas que el Señor le ha dado, ¿no? Para ministrar, y ora, ayuna, intercede por ese pueblo, ¿no? Y se compromete delante de Dios de que va a orar por ellos y que va a interceder. Es lo mismo que hizo Samuel aquí, ¿no? Entonces dice, verso 8 dice, verso 7, perdón, dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Los filisteos eran una tribu muy cruel y muy asesinos, terrible. Llevaban años, los tenían medios en cautiverio, más de 20 años llevaban venciendo ellos, o teniendo las victorias, los filisteos, ¿no? Dice: subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel
tuvieron temor de los filisteos, entró el temor. A veces entra el temor en nuestras vidas cuando estamos siendo probados, cuando hay luchas, cuando hay ataques, nos entra el temor, a la iglesia le entra el temor, entonces comienza a buscar de los líderes, comienza a buscar del pastor, por favor ore por nosotros, ore por mi familia. Es lo mismo que hace usted a veces cuando nos manda mensajes pidiendo oración, ¿no? Y está muy bien, está perfecto. Entonces, verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel, no dejes de orar por nosotros, porque tenemos temor, nos van a matar, nos están persiguiendo. ¿Y qué hizo Samuel ahí? Hizo un sacrificio, tomó un cordero, un pequeño cordero, y se lo hizo un holocausto a Jehová, ¿no es cierto? Intercedió y tocó el corazón de Dios. Esa es la oración que sale de nuestro corazón, el clamor, la intercesión, eso toca el corazón de Dios, toca el corazón, toca las fibras más íntimas del corazón de nuestro Dios, porque Él es un Dios que tiene sentimientos, que tiene emociones y que nos ama de tal manera, que cuando escucha el clamor de sus hijos, y ese clamor es sincero, ese clamor es genuino, están intercediendo ese sacerdote o ese juez o ese rey a favor de todo el pueblo, Jehová se compadeció y escuchó ese clamor, dice. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron en ese preciso momento para pelear con los hijos de Israel. Pero ahí sucede algo tremendo, sobrenatural, ¿no? Dice, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Seguramente que Jehová hizo que se preparara una tormenta, con estruendo, con ruidos, con rayos, y seguramente que se puso todo negro el cielo, seguramente que las nubes estarían bajas. Él preparó esa tormenta, Jehová quería amparar a su pueblo, porque había escuchado el clamor de Samuel y el clamor de las personas que ya habían dejado la idolatría. Dice, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando un pueblo de Dios intercede, cuando la iglesia dobla sus rodillas, cuando se humilla, cuando pide perdón por los pecados y se vuelve de sus malos caminos, y los líderes oran e interceden por el pueblo, eso conmueve el corazón de Dios. Entonces el enemigo retrocede, hermano. ¿Cómo retrocedió en esta oportunidad? Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos. Ahí el Señor los levanta, poderosos en batalla ahí, y ellos los persiguieron a los enemigos, dice, y los hirieron, los alcanzaron y los hirieron, dice. Ahí, ¿qué hace Samuel? Luego de esa victoria que el Señor le da, dice, toma una piedra. Usted sí ha visto en la Biblia que en muchas ocasiones las piedras tienen una tipología, ¿no? de un recordatorio, ¿no? Josué, cuando coloca las piedras ahí en el Jordán, Jacob, aún en el Nuevo Testamento podríamos decir, cuando el Señor habla aquí en 1 de Pedro 2, 6 y 7, cuando habla de la piedra angular que es Jesucristo, ¿no? Habla de piedra, de roca, algo fuerte, algo que no se puede romper, ¿no es cierto? Y el pueblo de Dios hacía memoriales, porque donde ellos tenían las batallas y donde Dios le daba la victoria, ahí hacían como un monumento, pero no para inclinarse y adorar ahí, sino para recordar lo que Jehová, la victoria que Jehová le había dado. Entonces dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir, ahí le voy a dar el significado, piedra de ayuda. Ebenezer, piedra de ayuda, es una piedra que puso ahí en memorial para recordar lo que Dios había hecho, que había liberado a ese pueblo, ¿no es cierto? Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. No solamente a Samuel, sino a cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros le contamos, el testimonio personal de nosotros, podríamos decir, Señor, hasta aquí nos acompañaste, hasta aquí nos ayudaste, Jehová. Pasamos de todo, hermano. Nuestra vida no fue fácil. Nuestra vida antes de conocer a Cristo no fue nada fácil. Pasamos una infancia no la que hubiéramos querido, o una adolescencia, pobreza, miseria,
enfermedades, luego de conocer a Cristo, persecuciones, traiciones, valles de sombras y de muerte, de todo tipo de cosas. Sin embargo, podemos decir hoy, hasta aquí nos acompañó el Señor. Hasta aquí Él nos dio la fuerza para seguir adelante. Él nos dio la sabiduría para poder crecer, para poder madurar, para poder entender. No es lo mismo nuestra vida hace más de 30 años cuando éramos jóvenes, no sabíamos nada, no entendíamos nada, pero nosotros fuimos transformados por el Señor, le creímos a Dios. Y dejamos de conocerlos de oídas, sino que pudimos tener un encuentro personal con Él. Él cambió nuestras vidas, Él restauró nuestro matrimonio, restauró la vida de nuestros hijos, cambió nuestro nombre, nos dio un propósito, puso un plan perfecto para nosotros, puso un propósito en el cual nosotros estamos trabajando, nos dio una misión, nos comisionó. Y aquí estamos, hoy podemos decir que nuestros pies están sobre la roca. Hemos pasado un montón de cosas, pero hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Amén. Amén. Y aquí Samuel deja un mensaje muy claro. Es un mensaje cristocéntrico, un mensaje de la cruz, un mensaje del sacrificio. Y vemos que cuando, podríamos decir, el Espíritu Santo hace lo mismo que hizo Samuel, porque Samuel convoca, Amén. El Espíritu Santo convoca, y es el que convence el pecado. Aquí Samuel los confronta, como hace el Espíritu Santo, y nos confronta con el pecado. A ellos lo confrontó, porque ellos eran desleales, adoraban otros dioses, y se habían mezclado con distintos ritos de otros pueblos. Y cuando el Espíritu Santo nos alcanza y nos convence de pecado, entonces nosotros vamos y queremos que realmente las cosas cambien, así como el pueblo dijo, bueno, vamos a cambiar, vamos a dejar nuestros pecados, todos nos vamos a volver a Jehová. Por favor, Samuel, ayúdanos, ora por nosotros y vigila por nosotros. Y cuando todo eso sucede, cuando el diablo está por perder la autoridad sobre el pueblo, ¿no es cierto? El filisteo, tipología del diablo, de los demonios. Lo mismo pasa ahora en este tiempo, ¿no es cierto? Y trata de traer temor, ¿no es cierto? Cuando el diablo ve que vos te reunís y dice, bueno, acá va a pasar algo y esto a mí no me conviene, entonces el diablo planea atacar. El diablo planeó atacar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero él no se dio cuenta de que realmente Dios estaba en el asunto. Y aquí nos muestra muy visiblemente el arrepentimiento del pueblo, pero era necesario que un sacrificio, ¿no es cierto? Nosotros nos arrepentimos porque tiene que haber un sacrificio por nuestros pecados. Y allí se sacrificó, ¿no es cierto?, un corderito en holocausto, y ese cordero tipología de Cristo, tipología de Cristo. Entonces, cuando hay un evento de esto, entonces Dios respalda ahora al que es su pueblo, y Dios hizo tronar. Cuando dice tronar, está hablando de que el movimiento fue en el cielo, que fue algo sobrenatural. Cuando Dios defiende a sus hijos, lo hace de la forma sobrenatural, como hace los milagros. Y él al tronar, dice, o sea que el mismo cielo se sacudió, y todo lo que respire, todo aquello que se mueva, se debe sujetar a la máxima autoridad que es Jehová, aun sea el mismo Satanás. Y así fue como Dios vence a los filisteos, no Israel. Dios vence a los filisteos. Cuando los filisteos están vencidos, entonces Dios le dice, ahora sí, atáquenlo. Lo mismo hizo Dios acá con nosotros. Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, la obra de la cruz, y a nosotros ahora nos dio la autoridad que le dio al pueblo de Israel de perseguir a los enemigos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que hacer eso. Esto es increíble cómo esta palabra de Samuel se identifica tanto con nosotros y con la obra de la cruz. Y fíjense que hasta también hay un mensaje en la piedra, porque habla de la piedra angular es Cristo, la piedra que ayuda. ¿Qué puede ser la piedra que ayuda? Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Entonces dice, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, ¿por qué dijo? Yo decía, ¿por qué dice hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿De acá en adelante que no nos va a ayudar más? No, la diferencia que después del sacrificio de Cristo,
Dios mismo está dentro nuestro. No es una ayuda externa. Ahora el Señor Jesucristo vive dentro de nuestro corazón. Entonces ahí Dios acompañaba, ahí el Espíritu Santo no estaba dentro de la persona, ¿no es cierto? Porque en el tiempo de la ley, pero hoy nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios está dentro nuestro, entonces Dios ya no nos acompaña, no es que nos sigue ayudando, pero ahora Dios está dentro nuestro. La diferencia es que ellos no conocían a Dios dentro de ellos, sino a Dios hablando a través de los profetas, alguna cristofanía a través de un ángel, ¿no es cierto? El Espíritu Santo andaba, pero no estaba dentro de ellos, sino acompañaba. Hoy Dios está dentro nuestro. Entonces, si hasta aquí nos ayudó Jehová, como dijo Samuel, ¿cuánto más ahora? Amén, amén. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 2, 6 y 7, dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que esta roca y esta piedra angular, para nosotros lo que hemos creído, es una promesa y tiene herencia, tiene salvación, tiene bendición. Pero para los que no han creído, dice, puede ser una piedra de tropiezo. Dice, una roca que hace caer. Dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que Jesucristo puede traer vida, pero puede condenar también. Puede condenar. Hay vida o hay muerte. Si creemos, la piedra angular es Jesucristo, en el cual nosotros, la iglesia, está cimentada sobre la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre Jesucristo. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay de los que no han creído, hay de los que rechazan, hay de los que blasfeman, hay de los que se burlan, hay de los que no se convierten o que toman el Evangelio o lo toman a Dios como algo, una religión. Porque el Señor los va a desechar. Los va a hacer caer, van a tropezar con sus propios pies. Esto habla también de algo profético, que Dios está diciendo también, ¿no? Vamos a ir a sus promesas. ¿Qué promesas nos hace el Señor a través de esta palabra? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, el Señor va a seguir perfeccionando la obra de sus manos en nosotros. Él comenzó, como comenzó con nosotros, como el testimonio que nosotros le contamos, Él comenzó ese día que nosotros tuvimos un encuentro personal con Él, Él comenzó a hacer la obra, Él comenzó a perfeccionar y no ha terminado lo que comenzó en nosotros. Y en ustedes tampoco, porque su trabajo va a terminar cuando el Señor venga a buscar la iglesia. Él sigue perfeccionando tu vida, Él sigue perfeccionando la mía, Él sigue puliendo, Él sigue sanando, Él sigue transformando la vida. Él va a cumplir lo que Él prometió, perfeccionándonos cada día. San Juan 16:33. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, amén, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hoy hablaba con una hermana y yo le decía que las aflicciones las pasamos todos, hermano. Las pasa el pastor, las pasa su familia, las pasa la iglesia. Todos pasamos aflicciones. Aflicciones humanas, aflicciones sobre la salud física, aflicciones sobre el corazón, aflicciones de familia, aflicciones en la economía, aflicciones de todo tipo, hermano. Las aflicciones del espíritu, que cuando viene la prueba, cuando somos probados, es difícil pasar.
Es difícil tener que enfrentar una situación de un diagnóstico médico, o tener que pasar por una biopsia, o tener que pasar esperando un resultado y no sabemos, y confiamos en Dios. Claro que confiamos en Dios, porque estamos en manos de Dios, pero tenemos que estar preparados para todo, en ese confiar en Dios, porque como decía la palabra la vez pasada, que Dios es soberano, y está todo controlado por Él, pero puede ser que no salga como nosotros queramos o como nosotros oramos, y que Dios termine haciendo su voluntad, porque Él tiene que hacer su voluntad. Y a veces, aunque nosotros oremos y a veces clamemos a Dios, a veces Dios determina ciertas cosas sobre nuestras vidas, que tal vez a nosotros no nos van a gustar o nos van a doler, pero siempre lo que Dios hace, siempre será lo mejor para nosotros, siempre. Aunque no lo entendamos, aunque lo podamos cuestionar, aunque digamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué, si yo estoy sirviendo a Dios? Señor, yo soy fiel, yo me congrego, yo soy una buena persona, estoy haciendo todo lo que me enseñan yo lo hago. Aún así, hermano, quiero decirle que aún así Dios va a hacer su voluntad. Él te va a permitir que vos tomes decisiones. ¿Por qué? Porque Él no va en contra de lo que Él mismo dice, que Él da albedrío, que Él te da poder para que vos decidas. Él te va a dejar que vos tomes ciertas decisiones, no te va a obligar que hagas la voluntad perfecta de Él. Pero vos tenés que entender que si tu decisión estaba fuera de la voluntad de Dios, va a haber un precio y va a haber una consecuencia, siempre. Mejor tratemos de hacer la voluntad de Dios. Y en el Salmo 23:4, salmo que el hermano Juan está desglosando muy tenazmente. Muy profundo, Dice así, ¿no? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén, amén. Aunque pases por valles de sombras y de muerte. Eso habla de pruebas, eso habla de desiertos. Habla de sequedad, habla de momentos difíciles, donde también habla de cueva, de cuando somos introducidos en las cuevas, porque Dios tiene que formarnos. En el desierto Dios nos lleva al desierto. Cuando el Señor te introduce en el desierto, gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al desierto por causa de nuestro pecado, ahí es otra cosa, hermano. Ahí vamos a sufrir, si nosotros no nos arrepentimos. Pero cuando Dios te lleva al desierto, o Dios te coloca en la cueva, es para formarnos, para tratar con nosotros, para sacar las cosas malas que hay en nuestra vida. Entonces ahí sabemos que Dios nos va a guardar, pero va a tener que tratar con nosotros. Y a veces el trato de Dios a nosotros no nos gusta. ¿A quién le gusta que Dios lo trate? ¿A quién le gusta que Dios le diga, no, eso no lo podés hacer? Siempre tendemos a querer hacer nuestra propia voluntad. Pero el Señor dice, sus promesas son de que pasemos por valle de sombras y de muerte, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Él nos va a alentar, nos va a corregir, nos va a enderezar con esa vara. Si estamos a punto de despeñarnos, a punto de caernos, porque hemos tomado por distintos caminos que no eran la voluntad de Dios, con su vara y su cayado nos van a sostener, nos tiene que por ahí a veces zarandear un poco, pero es para nuestro bien, porque las ovejitas a veces se van para lugares peligrosos, entonces tiene que venir ahí el pastor con la vara, con el cayado, para poder sacar a esa ovejita que está a punto de caerse por ese barranco, y a veces somos así nosotros, hermanos. Nos metemos en cada problema y nos metemos en cada situación. Es que el pastor, el buen pastor, es el que siempre está ahí para cuidarnos. Así es. Y leemos, digamos, la última parte de 1 Samuel. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel quería dejar un memorial, un recordatorio. Tal vez tú tengas que hacer un recordatorio en este día de todas las victorias, de todas las cosas que el Señor te ha librado, de lo que has tenido que pasar, de los valles, de los desiertos, de las cuevas, de los enemigos
que se te han presentado, que te han atemorizado, de quien te venía persiguiendo, de las humillaciones, de las traiciones. Vas a saber todas las cosas que has pasado, hermano y hermana. Que hoy puedas hacer un memorial, ahí decir, bueno, Señor, esta palabra, a veces hacemos memorial con una palabra específica que el Señor nos da, con un texto bíblico. Por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hemos pasado de todo, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pablo, y hoy podemos decir que todo, por todo he sido enseñado, y puedo decir que todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque superé, porque aprendí, porque fui formado en el quebranto, en la escuela del quebrantamiento. Esa cueva, ahí fue la escuela de mi quebrantamiento. Ese desierto transformó mi vida. A través de ese desierto pude conocerte, Señor. Antes te conocía de oídas, hoy te conozco de verdad, te conozco, tengo una relación contigo. Puedo escuchar tu voz que me hablas y me guías en la palabra. Puedo escuchar tu dirección, tu orientación. Ahora tengo un GPS, que es el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Antes estaba perdido o perdida, no tenía rumbo mi vida. No había nadie que manejara ese barco. El barco iba para donde iba el viento. Hoy tengo un capitán, que es Jesucristo. Él es el que maneja mi vida. Él es el que me conduce. Él es el que me lleva a un buen puerto. No importa los vientos. Los vientos van a venir. Claro que van a venir los vientos. Claro que van a venir los vientos contrarios. Van a venir esas nubes, esa oscuridad en el medio del mar, esos vientos contrarios, que por momentos parece que tu vida se acaba. Claro que van a venir las pruebas y las aflicciones, pero si en nuestra vida el capitán es Cristo, podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestra vida va a llegar a un lugar firme. Nuestra vida espiritual va a ser llevada a un buen puerto. Nuestra familia, que tiene la promesa de Dios, va a poder ser bien conducida. Nuestras vidas van a ser restauradas, porque Dios ya ha puesto un propósito sobre tu vida, hermano y hermana. Tiene un plan perfecto, preparado de antes de la fundación del mundo, y Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y tú tienes que preguntarle al Señor en este día, ¿cuál es el propósito mío, Señor? ¿Cuál es tu voluntad con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi matrimonio? ¿Qué quieres hacer con mi familia? ¿Hacia dónde tengo que ir? Señor, ¿esta decisión que estoy por tomar está bien o es una decisión que a mí me parece? Voy a esperar que tú me la confirmes. Luego que tú me confirmes por la palabra, por un sueño, por alguna palabra que venga, que algún hermano te pueda orar, te pueda ministrar, ahí voy a comenzar a caminar en base a esa confirmación tuya. No voy a tomar más decisiones yo, Señor, porque las veces que he tomado decisiones y estoy pagando consecuencias. Hay un precio cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Señor, hoy quiero, Señor, decirte que yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Quiero testificar de lo que tú has hecho con mi vida, con mi familia, Señor. Yo quiero servirte hasta el último momento de mi vida, hasta el último aliento que me quede en mi vida. No sé cuántos años vamos a vivir, solamente Dios sabe, pero puedes decirle al Señor que hasta el último aliento de tu vida tú le vas a servir. Tu capitán es Cristo. En este día, hermano, déjate llevar por el capitán, por nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra angular de nuestras vidas. Que en este día puedas hacer un memorial. Recuerda cómo conociste al Señor. Si en algún momento quieres compartirnos tu testimonio, ahí lo vamos a leer, tu testimonio, porque cada una de las personas tiene un testimonio diferente. Lo que usted escuchó hoy es nuestro testimonio personal. Hay mucho más para contar, pero no da el tiempo. Dios nos sanó, nos sacó la depresión, nos liberó, nos restauró el matrimonio, transformó nuestras vidas, nos llamó al ministerio, nos comisionó, nos dio esperanza, salvó nuestras vidas, salvó nuestra familia. ¿Cuántas cosas podemos decir en este día que Dios ha hecho con nosotros? Amén. Amén. Así es, el Señor
siempre va a estar, siempre va a estar. Realmente hasta aquí nos acompañó Jehová y a partir de aquí nos sigue acompañando el Señor a través de su Espíritu Santo. Así que confíe en Él, confíe de que Él es el que empezó la buena obra y aquel que empezó la buena obra, Él es fiel en terminarla. Así que si hay un llamado en su vida y todavía no ha podido desarrollarlo, no pierda las esperanzas, porque Dios está esperando de que usted recomponga su vida, se vuelva a Él y bueno, confíe plenamente en Él para poder hacer su voluntad. Y es lo que Dios está esperando, porque a veces lo que nos aleja del final de los planes es no hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Oramos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Gracias, Jesús. Realmente ha sido un día especial hoy, Señor, y bueno, te damos gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, con los hermanos, nuestro testimonio, Señor, de vida, Dios mío, nuestro testimonio de conversión y de servicio a ti. Te damos gracias por todos estos años, Señor, que hemos servido, Señor, y sabemos de que realmente han sido años tremendos, Padre, fabulosos, donde hemos tenido de todo, Padre, tormentas, de piedra, de viento, de agua, de fuego. Señor, hemos tenido de todo tipo de circunstancias, Señor, porque tú las pasaste, Señor. Tuvimos situaciones de bienaventuranzas, situaciones de traición, situaciones difíciles de llevar, de comprender, de enfermedad. Anduvimos por valles de sombra y muerte, pero tú nos libraste de cada uno de esos, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, alegres de poder servirte a ti, Señor, porque realmente esto es lo que realmente vale, Señor, el poder hacer tu voluntad, Señor, y saber que hay esperanza para nuestras vidas y hay esperanza para aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que podemos ser nosotros lo que podemos traerlos, Señor, a los pies de Cristo. Señor, ayúdanos, Dios mío, a comprender de que tú vas a estar, Señor, Ebenecer. Hasta aquí nos acompañó Jehová y de aquí en más, Señor, está el Espíritu Santo con nosotros, Señor, que sea aquel que nos acompaña, que nos dirige, que nos guía, que nos lleva a toda verdad y es el que convence de pecado. Dios, en el nombre de Jesús te bendecimos a cada uno de los hermanos, Señor. Señor, soltamos tu palabra sobre ellos para que realmente ellos la puedan atesorar y puedan vivir, Señor, y tener experiencia, Señor, de que tal vez muchos son nuevos, hace poquito que están, y Señor, y están por ahí, Señor, desesperados de vivir cosas. Dele tiempo al Señor, hermano, dele tiempo al que el Señor trabaje en su vida, porque Él sabe cuál es el momento para que usted no se golpee, no se lastime. Él es un buen pastor, dice que su vara y su callado infundirán aliento, siendo que el callado, el que sostiene, y la vara se usaba más para repeler animales o tal vez para guiar más fuerte a la oveja, pero aquí las dos infunden aliento. Está diciendo del amor de Dios por cada una de sus ovejas. Gracias. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendecimos a nuestros hermanos, gracias. Señor, a cada uno de ellos, Señor, y que tú puedas suplir cada necesidad en este día. Señor, ahora vamos, Señor, a orar también por las necesidades de tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Señor, seguimos orando por Claudio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creyendo, Señor, que tus promesas, Señor, son fieles, Señor. Tú cumples tus promesas, Señor. Por eso oramos a favor de la vida de Claudio, Señor, para que tú lo fortalezcas, para que tú lo sanes, para que tú completes la obra, perfecciones la obra, Señor, como dice Filipenses, Señor, 1:6. La obra que has comenzado en su vida, Señor, tú la puedas ir perfeccionando hasta acabar y terminar esa obra, Señor, el día que tú vengas a buscarnos. Por eso, Señor, bendecimos la vida de Claudio, bendecimos su familia, Señor, para que tú le des la victoria, Señor, y él pueda testificar de lo que tú estás haciendo, Padre. Oramos por la vida de Ramón, Señor, por ese líquido, Señor, que se ha encontrado en su estómago, Padre, que es una complicación de su postoperatorio, Padre. Tu mano poderosa lo esté tocando, se esté haciendo que se drene, Señor, esa herida, Padre, esos puntos que se han abierto. En el nombre de Jesús soltamos la palabra de sanidad sobre la vida de Ramón, Señor, creyendo que tú lo estás sosteniendo, Padre. Señor,
Señor, porque hay una iglesia que está orando, Señor, por todos nuestros hermanos. Aleluya, Señor, Señor. y la fidelidad de la oración también tiene mucho que ver, Señor. Por eso, Padre, bendecimos la vida de estos hombres, Señor. También te pedimos por la vida de Susana, Señor, para que Ahora, Dios, ella pueda tener un encuentro personal contigo, puedas libertar su vida, Señor, sacar ahora, toda Dios, depresión, toda angustia, toda amargura, toda raíz de amargura de su corazón, Padre, para que ella pueda encontrar paz, Señor, en medio, Señor, de las tormentas, Señor, paz en su vida, sí, paz en su Señor, hogar, ahora. en su familia, Señor. Te pedimos por la vida de su hijo Damián también, Señor, para que estés libertando, Señor, este hombre, Padre, sacando, Señor, las garras del enemigo, Señor, sobre su vida, Señor, con el tema de las adicciones, Padre, en el nombre de Jesús reprendemos, sí, Señor, todo ahora, espíritu demoníaco, Señor, en el nombre de Jesús que ha tomado control de esa mente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera ahora, rompemos toda cárcel de oscuridad sobre la vida de este hombre, Señor, que se pueda liberar ahora, que pueda ser libre, que pueda tener un encuentro personal contigo. Los bendecimos, Padre. Oramos por la vida de Elsa, Señor, que nos encargaron oración, Señor, nos han avisado que ella salió bien del quirófano, bien de esa operación, Señor. tu mano Gracias, poderosa, Señor, y la oración de mis hermanos, de la oración de la iglesia, Gracias, así Señor. como Samuel, Señor, que oró, que ayunó, que convocó en ayuno y en oración, intercedió, Señor, por su pueblo como juez de Israel, Señor. De la misma manera estamos orando, Señor, ahora, como iglesia, Señor, todos juntos, por las necesidades que hay en medio del pueblo, Padre. Y estamos creyendo, Señor, que tú nos das la victoria, sí, Señor, y el enemigo tiene que retroceder en el nombre de Jesús, Señor. Señor, porque tú vienes, Señor, y Señor, de una forma sobrenatural, haces tronar, Señor, las nubes, Padre, rayos, Señor, convoca, Señor, todo, Señor, los principados, las potestades, Señor, y los echas fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y tú le has dado esa autoridad a la iglesia que somos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, resistimos todo ataque de la vida de mis hermanos, Señor, que están pasando, ahora, Señor, Dios. toda necesidad en sus vidas, Señor, sea física, emocional, espiritual, material, Señor, en el nombre de Jesús, suple ahora toda necesidad, Padre. Señor, bendecimos la iglesia de Jesucristo. Señor, bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor, los que tienen necesidad, Gracias, Señor. Señor, intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Los ponemos bajo tus alas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos a favor de todos ellos, Señor, y los bendecimos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor, Y amén. amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente. Realmente le agradecemos de su presencia. Nuestra hermana Claudia está ahora en este momento con el programa con un tema muy lindo, Sí. muy interesante. Así que siga, pase ahí. Renuevo amanecer. Renuevo Amanecer, Ahí arriba ya- del Face Ya pone. está la hermana, debe estar hablando y con la introducción y la música. Y después Amén. va a traer un tema muy, muy interesante, como todos los temas que trae siempre nuestra hermana Claudia. Así que acompañémosla también Amén, a ella. amén. Y bueno, y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el día jueves. El día Amén. jueves estaremos de nuevo aquí junto con ustedes. El Señor les bendiga, hermanos. Los amamos en Cristo. Amén. Oramos por todos ustedes y bueno, gloria a Dios, que tengan una hermosa noche, un buen despertar y nos estamos viendo el jueves, si así el Señor lo permite. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Amén.